Hola, hoy voy a dar inicio con la lectura de este libro, La meditación de Jacobo Grinberg Silverbaum. El contenido de este canal va a ser esencialmente de lectura al aire. Y esto lo hago principalmente para comprometerme conmigo misma a crear un hábito fuerte, a que sea un hábito constante y consciente, donde no deje mucho tiempo sin darle seguimiento a los libros. En mi vida yo no he leído muchos libros, es por eso que quiero ahora dedicarle un tiempo y un espacio definido, crear el espacio para esta práctica y llevarla a cabo. En mi vida he leído, yo creo, 4 o 5 libros y esos 4 o 5 libros los leí en los últimos 3 años. Entonces, antes de eso, yo para nada me creé este hábito de la lectura y por eso hago este inicio, por eso estoy empezando con este compromiso personal. La idea es hacerlo una vez a la semana, como mínimo. Entonces, vamos a iniciar. Dice, no existe mejor maestro que uno mismo y mi confianza está depositada en el lector. Él será el mejor juez para decidir qué técnica de meditación se encuentra más cercana a su propia naturaleza individual. La meditación es una de las prácticas más antiguas para mantener en equilibrio la mente, el cuerpo y las emociones, pero también es una poderosa herramienta para alcanzar un estado de conciencia plena entre quien la practica y el entorno que le rodea. Así lo considera Jacobo Grinberg, quien nos acerca a este ejercicio desde sus propias experiencias meditativas y su profundo conocimiento sobre el cerebro y la conciencia. Esta obra es una guía excepcional y única sobre qué es la meditación y su poder para promover no solo la paz interior e individual, sino la colectiva. Grinberg nos lleva por un recorrido sobre las técnicas orientales y occidentales que él mismo exploró desde Vipassana, Siddha y la meditación hindú, hasta la autolusiva, la olmeca y la chamánica. También incluye ejercicios sencillos de respiración y concentración para preparar al lector e introducirlo en estas técnicas milenarias. La meditación es mucho más que una guía, es un viaje hacia el autoconocimiento que pocos han explorado con claridad y la sabiduría de Grinberg, y un profundo acercamiento a esta práctica como un instrumento de expansión de la conciencia. La meditación, práctica que en lo personal me ha ayudado grandemente a superar poco a poco, sobre todo la ansiedad, o más que superarla, es aceptarla y saber manejarla, saber controlarla, saber autorregularse a través de la meditación. Al principio me costó trabajo concentrarme, me costó trabajo mantenerme constante, así como con la lectura, pero la meditación sí me fue más fácil en el sentido de que antes de dormir empecé con la práctica y lo he hecho ya desde hace 3 años, todos los días antes de dormir. Y esto no surgió, esta práctica no se dio en mí realmente por voluntad. No fue que yo elegí de una manera como consciente en el sentido de decir, sí, tengo ganas de practicar la meditación o quisiera saber. No, fue por eventos en mi vida traumáticos que me hicieron
buscar como una solución, una salida en la meditación. Salida en el sentido de que había muchas ideas en mi mente y eso me provocaba demasiado ruido y me provocaba demasiado bloqueo. Era como que mi cabeza se sentía llena de palabras a veces sin sentido, y la meditación, esa ha sido para mí parte de la solución, parte también de un camino de transformación y autoconocimiento. Vamos a iniciar con la lectura. Prefacio. En 1990, Heptada Editorial, de Madrid, España, me pidió escribir una guía acerca de la meditación. Más tarde, Luis Maggi me invitó a incorporar a la guía nuevos contenidos, extender otros y profundizar en algunos temas con el objeto de editar un libro completo dedicado a la meditación y a su práctica. Esa es la historia del nacimiento de este libro. En él, el orden original de la guía se ha respetado añadiendo nuevas secciones, tales como la dedicada a la técnica de Vipassana y la Sufi, y extendiendo otras como la de observación de imágenes internas para la práctica de la meditación autoalusiva. Al igual que con su origen en la guía de meditación trascendente, en este libro las técnicas están suficientemente explicadas en detalle como para permitir su práctica inmediata. Por otro lado, se ha incorporado algunos ejercicios preliminares a la meditación. El propósito de estos es realizar una purificación corporal profunda que facilite las prácticas meditativas. Estos ejercicios están añadidos al principio del texto y la mayoría se derivan de las tradiciones hindú, budista, taoísta y chamánica. El orden de estos ejercicios no es azaroso, sino que sigue una secuencia lógica y ampliamente probada por el autor. Por último, al final del libro se describen algunas de las técnicas de retroalimentación electrofisiológica que están siendo probadas en mi laboratorio de la Universidad de México y que sirven de apoyo fisiológico para el resto de las prácticas descritas. Desgraciadamente, el uso de técnicas electrofisiológicas requiere de un equipo altamente sofisticado que la mayoría de los lectores no posee. Por ello, su inclusión no se hace con un fin práctico, sino únicamente ilustrativo y porque son un ejemplo de la confluencia entre la ciencia y la meditación clásica. Introducción. De la misma forma en que es posible definir etapas de crecimiento individual, tales como la infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez orgánica del adulto y la vejez, también las sociedades y la humanidad en su conjunto cumplen procesos de desarrollo. Estos están determinados por tendencias globales que afectan en mayor o menor grado a todos los individuos. Querámoslo o no, formamos parte de un macroorganismo que nos afecta y al que también afectamos. Toda unidad orgánica, independientemente de su nivel, se rige por leyes similares y lo que podría denominarse conciencia planetaria no escapa a estas leyes de los sistemas organizados. Nuestro cuerpo orgánico individual y nuestro cerebro son un modelo excelente que manifiesta la operación de estas leyes. Estamos constituidos por una cantidad casi astronómica de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Cada célula de nuestro cuerpo es una unidad que elabora y procesa su alimento, lo desecha y cumple una función. En estas estructuras egocéntricas de la comodidad, tal y como Alberto Guevara Rojas denominaba a las células de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo cada célula contiene un modelo de información acerca de la totalidad y es influida por la unidad orgánica de la cual forma parte. Esta situación
en la que cada elemento de una totalidad posee cierto grado de independencia, pero simultáneamente de dependencia con respecto a la unidad de la cual forma parte. Y, por otro lado, ejerce una función específica que contiene al mismo tiempo información del conjunto, se observa en toda la organización. En el cerebro humano impera la misma situación. Cada neurona contiene la información de todo el cerebro y depende para funcionar de la integridad cerebral, pero simultáneamente posee una cierta independencia con respecto al conjunto y realiza funciones específicas. La física contemporánea, en uno de sus capítulos, la óptica holográfica, ha desarrollado un modelo, el holográfico, basado en las consideraciones anteriores. Un holograma es una fotografía tridimensional en el cual cada una de sus partes contiene información acerca de la totalidad. De acuerdo con el modelo holográfico, todo el universo es un holograma porque en el espacio también cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad. El organismo global que podríamos llamar humanidad, viviendo en la superficie del planeta inmerso en el espacio, constituye desde una perspectiva global un solo cuerpo orgánico vivo y activo. En dicho organismo se manifiestan las mismas leyes holográficas de organización. Para que un organismo pueda ser catalogado como tal, se requiere que existan interacciones entre todos sus elementos. Sabemos por los últimos descubrimientos psicofisiológicos que el cerebro humano mantiene un constante intercambio energético con el resto de los cerebros a través de la creación y de la expansión de campos neuronales. Sabemos también que estos campos crean una especie de red de interacciones sostenidas por la estructura del espacio. Esta red vibrante, viva y dinámica constituye el nivel más refinado de la noósfera. La noósfera, suma de los campos neuronales que conforman una supermente o conciencia planetaria. Una vez más, esta red vibrante, viva y dinámica constituye el nivel más refinado de la noósfera, y en ella se inscribe el conjunto de la actividad cerebral de la especie humana. La psicofisiología denomina esta red hipercampo y podría definírsela como el sustrato energético estructural de la conciencia planetaria. Cada ser humano recibe influencias del hipercampo que nutren su conciencia individual y, a su vez, cada cerebro individual afecta al hipercampo modificando su estructura. Cada ser humano contiene toda la información del hipercampo y depende de este, pero simultáneamente cada uno de nosotros posee cierto grado de independencia y ejerce una función específica dentro del gran trama de acontecimientos. Por ello, la conciencia planetaria, su estructura energética, el hipercampo, y su cuerpo orgánico, el planeta Tierra, forman un cuerpo unificado que se desarrolla y cursa su vida a través de diferentes etapas, al igual que cada uno de sus elementos. Dice la Cábala que el verdadero misterio es la unidad. Para una célula de nuestro cuerpo, las influencias que recibe provienen de una unidad misteriosa, inaccesible y trascendente. Para la conciencia individual, se sitúa en la punta del iceberg de su unidad corporal. Las influencias que recibe provenientes del hipercampo también constituyen un misterio. Algunos seres humanos no han sido capaces ni siquiera de conocer los misterios de su propio cuerpo. Actúan como si su conciencia estuviese localizada en alguno de sus estratos celulares y no en su unidad corporal. Por ello, su mente es dominada por el misterio de esta unidad. Otros han subido un peldaño
y parecen ser más dueños de sí mismos. Conocen su cuerpo y ya no son dominados por él. Otra clase de individuos que han trascendido el misterio de su unidad corporal y comienzan a tener atisbos del hipercampo y de la conciencia planetaria, perciben algunos de sus flujos y sus dinámicas. De entre otros, sin embargo, casi nadie ha sido capaz de llegar a la unidad hipercámpica y, por lo tanto, a la conciencia planetaria. Cada paso de desarrollo expansivo, cuando es genuino, alimenta la conciencia individual con una especie de gozo, ya que la expansión de la conciencia, al producirse, conecta al individuo con la misma energía que ha activado la evolución de las unidades complejas a partir de los elementos simples. Poseemos un cuerpo orgánico constituido por miles de billones de elementos organizados e interactuantes. Para llegar a este milagroso portento de la unidad corporal, desde el principio de los tiempos tuvo que existir una tendencia hacia la unificación. De esta forma, un electrón se unió con un protón y dieron lugar al primer átomo, el hidrógeno. Esta unidad relativamente simple se unificó con otras unidades de su mismo nivel para producir una totalidad más compleja, el helio. A su vez, el helio sufrió un proceso similar y poco a poco se fueron creando unidades más complejas de un mayor número de elementos organizados. Apareció el carbono y después la célula, el tejido y el órgano, producto formidable de la tendencia universal hacia la unificación, centralidad y complejidad, tal y como las denominaba Teilhard de Chardin. No sé cómo se pronuncia este nombre, no sé de qué origen es, de qué idioma. Bueno, tal y como las denominaba Teilhard de Chardin, el primer pensador que fue capaz de darse cuenta de la dirección de la energía evolutiva. Decía antes que cada paso que la conciencia individual da en el camino de su expansión hacia la unidad llena de gozo, este gozo es el acceso al misterio de la unificación. Si una célula de nuestro cuerpo fuera capaz de tener acceso a nuestra conciencia individual, resplandecería iluminada por su unidad con la totalidad de la cual forma parte. De la misma manera, un ser humano que logra alcanzar la unidad con el hipercampo y con la conciencia planetaria se llena de gozo al lograr la unidad de su conciencia individual con la totalidad a la que pertenece. A este acceso de un elemento hacia la totalidad del organismo del cual forma parte lo llamamos expansión de la conciencia. Este escrito pretende ser un manual práctico para lograr esa expansión de la conciencia. En él intentaré describir una serie de técnicas cuya práctica permite tal expansión. Estas técnicas son verdaderos instrumentos del desarrollo de la conciencia y son denominados genéricamente técnicas de meditación. Antes de presentar estos instrumentos, quisiera reflexionar acerca del estado de la conciencia planetaria y del hipercampo, porque de un análisis serio de este se desprenderán muchas ideas acerca de la finalidad actual de la meditación y de su uso. En otras palabras, sabiendo el estado de la unidad planetaria a la que pertenecemos, seremos capaces de ejercer nuestro derecho a influirla en una dirección adecuada y colaborar con su evolución. A su vez, este impulso contribuirá al desarrollo de una unidad todavía más trascendente y expansiva. Esta idea no es novedosa. Los antiguos olmecas basaron su cosmovisión y su organización como imperio en el conocimiento de las influencias cósmicas. Sus dirigentes eran grandes iniciados
que afirmaban que el significado de la vida de cada hombre y el sentido de una sociedad organizada era el crear instrumentos, tanto individuales como comunitarios, para colaborar y favorecer el desarrollo del cosmos como un todo. En este sentido, cuando afirmo que la conciencia individual forma parte de una conciencia planetaria y que la estructura energética de esta es el hipercampo y su cuerpo orgánico, el planeta Tierra, no estoy suponiendo que esta unidad sea el último nivel al que podemos tener acceso. Más allá del hipercampo y de la conciencia planetaria, existen otros estratos de unificación. También el instrumento adecuado para tener acceso a ellos es la meditación. Y bueno, hasta aquí dejamos esta primera lectura. Muchas gracias.